Una vez la solución ha parado y tenemos aquí nuestras cuatro primeras etapas en verde, podemos continuar con la visualización de los resultados en el CFD Post. Para eso vamos aquí a la ventana de resultados, damos doble clic y abrimos el CFD Post. Inicialmente lo único que vemos en esta interfase es esta visualización en modo alambre, este wireframe, que nos presenta la estructura como tal de nuestra geometría y vamos a comenzar a crear herramientas de visualización. La primera que vamos a crear es un plano. Vamos a ir aquí a insertar locación y vamos a seleccionar un plano. Plano 1, podemos conservar ese nombre, por favor, lo interesa, ok. Aquí nos pregunta en cuál dominio queremos aplicarlo, solo tenemos uno, entonces no hay problema, todos los dominios. El método, en qué plano, XY, ZX, YZ, vamos a hacer ese plano, entonces en el eje, estamos trabajando en el eje YZ. Vamos a escoger CZ y le damos a aplicar. Vemos entonces que él se crea por default en el punto 0 para el eje X, en el plano YZ, que es nuestro plano por ahora de interés. Vamos entonces a colorear ese plano que nos indique, por default está gris, vamos a decirle que sea variable, que el color sea variable con una variable de interés, miremos temperatura y aplicar. Lo podemos ver de frente, dándole clic aquí en el eje X, vemos de frente, vemos que hay una corriente fría entrando, aquí vemos la paleta de colores, azul es lo más frío, rojo lo más caliente. En este momento está en notación exponencial y en grados Kelvin. Vamos a pasarlo a unas unidades más amigables con las que estamos más acostumbrados, que son los grados Celsius. Para eso vamos aquí a variables, en la parte superior izquierda en la ventana de variables, y buscamos la variable temperatura. Cambiamos las unidades de Kelvin para Celsius. Le damos aplicar. La cambio para Celsius, pero mantiene la notación exponencial. Vamos a quitar esa notación exponencial. Para eso vamos aquí al Outline y vamos a donde dice Default Legend y abrimos. Aquí nos dan unas opciones para mostrar esta información y en Appearance vamos a cambiar este Text Parameters, vamos a cambiar de Scientific para fijo con una precisión de, vamos a dejar solo 2 decimales de precisión y aplicar. Entonces vemos ahora que tenemos nuestro plano mostrando la distribución de temperaturas en la línea central de esa tubería. Miren que tenemos aquí una entrada con 60 grados centígrados, aquí realmente son 60, ese punto 39 hace parte del error de aproximación, y aquí son 4 grados centígrados, aquí tenemos un error de aproximación de 0.12 grados centígrados, pero es un error pequeño. Está entrando una corriente de agua fría, está entrando una corriente de agua caliente, y al final vamos a tener una mezcla de esas dos corrientes, que vemos que al final aún no están bien mezcladas. Posiblemente el ángulo de entrada de esta tubería caliente, de esta corriente caliente, puede incidir en esa mezcla aquí al final. Otras herramientas de visualización, vamos a revisar por aquí vectores, podemos insertar un plano de vectores, vamos a dar insertar, vector, le damos el nombre por default, ok, y ese vector lo vamos a ubicar en el plano 1. Vamos a darle aplicar. Vamos a esconder el plano 1 para visualizar mejor los vectores. Para esconder el plano sin eliminarlo, simplemente se desmarca. Ok, él se va y vemos los vectores. Observen la velocidad de los vectores en las paredes. Ahora los vectores están en función, ese color está en función a la velocidad. Azul la velocidad 0 cerca de las paredes, lo que estamos viendo aquí. Y el rojo la máxima velocidad. Vemos entonces que cerca de las paredes siempre vamos a tener velocidad 0 porque es la condición que hemos definido. Y vemos por aquí zonas de aceleración. Aquí en esta curva vemos que hay una aceleración local aquí. Comportamiento del fluido, aquí la segunda corriente entrando y mezclándose con la primera. Esos planos, esos vectores también los podemos dejar variando con la temperatura. Vemos entonces aquí las dos corrientes mezclándose.
Podemos visualizar también una variable de interés, la presión. Vamos a ver cómo está el plano de presión. Para eso podemos ir al mismo plano 1. Vamos a desmarcar los vectores para no verlos ahora, por ahora. Y ese mismo plano vamos a decirle que varíe con la presión. Vemos entonces aquí una caída de presión. Aquí son las de mayor presión. Recordemos que nosotros configuramos la salida como presión relativa a 0. Entonces aquí vamos a tener una caída de presión a lo largo de la tubería. Aquí vemos, la podemos calcular también como presión de salida menos presión de entrada. Otra herramienta de visualización son las líneas de corriente. Para eso vamos a dejarlo aquí en la vista isométrica. Vamos a esconder el plano y vamos a insertar una línea de corriente, streamline. Podemos entrar aquí con frío, la corriente de entrada frío, y aquí nos pregunta detalles de ese frío, de esa corriente, línea de corriente frío. Le vamos a decir que comenzando en la entrada de la corriente fría y le vamos a aplicar. Vemos las líneas de corriente ahí. Y vamos a insertar también las líneas de corriente para el caliente. Entonces vamos a insertar streamline caliente. Le decimos que ellas van a comenzar desde la entrada caliente. Aplicar y ahí vemos estas líneas. Vamos a decirle que esas líneas de corriente ese color esté variando con la temperatura. Aplicar y lo mismo la línea de corriente de frío. Damos doble clic para poder configurarla. Le decimos que el color sea variable con la temperatura. Aplicar. Vemos entonces aquí las dos líneas de corriente, tanto frío como caliente, entrando, mezclándose y saliendo. Podemos ver incluso una animación de esas partículas de fluido moviéndose por esa tubería. Para eso vamos aquí a esta ventanita que dice Animation, damos clic, seleccionamos la streamline caliente, streamline frío con control, las dos. Vamos a disminuir un poco la velocidad para verlo mejor y le damos play. Vemos entonces las partículas de fluido entrando y mezclándose. Miren que el color va cambiando a medida que su temperatura va cambiando, se van mezclando las dos corrientes. Entonces vemos que al final va a salir a una temperatura promedio entre esas dos corrientes. Esta animación se puede salvar como en formato de video. Vamos a averiguar cuál fue la temperatura. Para parar simplemente doy stop aquí y vamos a averiguar la temperatura de salida de esa tubería. Entonces para eso podemos ir aquí a donde dice calculators. Vamos a la función calculator y le decimos que nos calcule una mass flow Average promedio, es un average, mass flow average. Vamos a averiguar la temperatura promedio de ese flujo másico, a donde en la salida, y vamos a decirle que nos evalúe la variable temperatura. Calculate. Él aquí nos calcula una temperatura promedio en la salida de 299.29 Kelvin. Eso sería unos 26 grados centígrados aproximadamente aquí la salida, que sería una temperatura media entre estas dos corrientes. Sí, aproximadamente 26 grados centígrados a la salida. Otra forma de visualizar también esos resultados, vamos a ver aquí, podemos crear también unos contornos si queremos tener alguna variable mejor definida que por planos. Podemos insertar un contorno, dejarlo por default como contorno 1, ok, y aquí en locations definimos que esté ubicado en el plano 1, por ejemplo. Aplicar y vemos entonces nuestros contornos en este momento de presión, por ejemplo. Es una alta presión aquí, una presión más baja a la salida, hay una pérdida de presión. Podemos evaluar también temperatura en contornos. Vemos aquí ya más definidos por las líneas de contorno.
esa distribución de temperaturas. Esto también lo podríamos evaluar, por ejemplo, en el plano XY. A lo largo de la tubería vamos a crear otro plano, insertar plano 2, ok, y le vamos a decir que sea el método XY, el plano XY, aplicar. Aquí el punto Z está justo al inicio de nuestra tubería, tenemos que moverlo un poco más para poder visualizarlo. Aplicar. Ahí nuestro plano ahora sí hace visible, el plano 2. Vamos a esconder el contorno 1 y vemos solamente el plano 2. En el plano 2 podemos ponerlo a que varíe con la temperatura. Vamos a aplicar. Miremos que aquí simplemente tenemos la corriente de entrada, uno se ha mezclado con la corriente caliente, pero podemos moverlo y ver qué pasa. Simplemente damos clic aquí en Select y sobre el plano podemos ir arrastrando con el mouse sostenido. Ven que aquí vemos entonces la corriente entrando, podemos verlo aquí de frente. Vamos a acercarnos un poco. Ven que aquí se va mezclando con la corriente caliente y a medida que vamos avanzando en la tubería vamos a tener una mezcla cada vez más homogénea. Esta es otra forma también de visualizar. Las paredes también las podemos visualizar, por ejemplo aquí, si doy clic aquí, nos presenta el contorno que nosotros definimos como pared. Aquí nosotros lo podríamos colorear en función a la temperatura, pero como nosotros definimos esta pared como adiabática, posiblemente no tenemos distribución de temperatura aquí, aunque sí alcanza a captar la primera capa de fluido. Esa temperatura que vemos aquí es la temperatura interna de la primera capa de fluido que hay cerca a la pared. Entonces nos da para hacernos una idea de lo que está pasando allá adentro. Recordemos, eso sí, que esa pared fue definida como adiabática, no estamos perdiendo calor a través de ella, pero nos da una buena idea de lo que está pasando adentro. Es una muy buena forma también de visualizarlo. Recuerden siempre en el Workbench ir a su proyecto y darle guardar los cambios. Hasta pronto.